Hola gente de YouTube, espero que estén bien. Hoy les traigo el Cap 7 de Lincoln traicionado por Magie. Las imágenes, canciones entre otros no son de mi propiedad, derechos a sus respectivos autores, lo único que me pertenece es la historia. Sin nada más que decir, comencemos con el fic. Cuando Lincoln había noqueado al integrante de Bloody Demons, se levantó y se recostó en un árbol. Cuando Lincoln se recostó se dio cuenta de dos cosas. La primera era que al ver a su equipo ya habían noqueado a los demás, pero habían noqueado a uno de su equipo, y la segunda era que habían cámaras en los árboles. Después de unos minutos de descanso buscaron a los demás. Lincoln y los demás no se preocuparon por los que habían sido noqueados, porque ya habían llegado por ellos para llevárselos a las enfermería de la escuela. Lincoln estaba caminando con los demás hasta que se encontraron con más integrantes de Bloody Demons, pero no los habían visto ya que se ocultaron entre los árboles, pasando desapercibidos. Lincoln y su equipo tratarían de evitar cualquier enfrentamiento, y si no se pudiera evitar les harían frente hasta que lleguen los demás y noquear a la mayoría que puedan. Ya había pasado un día después de que perdieran a la mayoría de sus integrantes. Lincoln y su equipo se las habían ingeniado para cazar a dos conejos. Nota: el campo de entrenamiento no solo es para entrenar en lo físico sino también para practicar la caza y la estrategia. Fin de nota. Lincoln y su equipo hicieron una fogata no muy grande porque si la hacían muy grande y eso atraería a los demás y ellos no estaban en condición de pelear. Después de que los cocinaran y los comieran, se cambiaron de posición para encontrar a los demás. Al pasar de las horas se encontraron a un integrante de los Dragon Hunter, pero algo que se les hizo extraño es que estaba solo y eso tenía dos razones. La primera razón era que se separó de su equipo y se perdió, y la segunda era que era una trampa ya que él estaba solo y no tenía equipamiento, y como se veía un blanco fácil alguien no dudaría en atacarlo. Pero en toda buena historia no puede faltar un pendejo, pues les presento al nuestro X3. Miren, se ve que es débil y no podemos desaprovechar que está solo y noquearlo. Lincoln espera, pero él no esperó y se abalanzó contra él, y como todos se lo esperaban era una trampa y terminó siendo atrapado por los demás integrantes de Dragon Hunter, los cuales lo amarraron contra un árbol y lo empezaron a hacerle preguntas y si se negaba lo golpearían. Lincoln haría un plan para noquear a algunos y que uno de su equipo huyera para pedir refuerzos. Lincoln le contaría el plan a su equipo, pero la mayoría no quiso, pero uno sí quiso. X2. Bien, me iré a poner en posición para elaborar la distracción. Lincoln estaba esperando atrás de un árbol, esperando que su compañero haga la distracción. Al pasar un minuto Lincoln escuchó el disparo del rifle de práctica, y viendo que tres de los integrantes de Dragon Hunter fueron a dar un vistazo a ver quién fue el que disparó. Lincoln se columpiaría por los árboles y poniéndose atrás de los tres de una patada noquearía al de atrás y para evitar el sonido de la caída lo sostendría, y fue por el segundo que ya había notado la falta de uno de su equipo. Lincoln tiraría una piedra a unos arbustos y eso hizo que se pusieran en guardia. Lincoln aprovecharía que se descuidaron y al igual que al anterior de una patada lo noquearía, así solo quedando uno. Lincoln bajaría del árbol y se pondría enfrente del que quedaba, lo que haría que se viera una gran diferencia de tamaño ya que Lincoln media 1,63, el otro media 1,53. Lincoln le daría un golpe en el estómago y aprovechando que ese ardillo le dio un rodillazo en la cara y caería al suelo y Lincoln se subiría encima de él y lo golpearía en la cara, lo cual a la fuerza lo noquearía. Lincoln se reuniría con X3, para no decirle X3 le diremos Carlitos XD. Lincoln se reuniría con Carlitos y harían otro plan para hacer una distracción y noquear a los demás. Después de hacer un plan se pondrían a ponerlo en marcha, pero había un problema y ese problema era que los Dragon Hunter en total eran 14, Carlitos se pondría enfrente de los 14 y golpearía a uno en la cabeza y caería al suelo donde se pegaría con una roca y caería noqueado. Después de que Carlitos hiciera eso empezó a correr.
Los cuales 7 lo siguieron y 6 se quedaron vigilando al que habían capturado. Al que le pondremos Alan, Lincoln bajaría de un árbol y se pondría atrás de uno y le cubriría la boca y lo estrellaría contra un árbol con mucha fuerza y lo noquearía. Los demás se pondrían en guardia por el ruido y ver a su compañero noqueado. Uno de ellos se acercaría a su compañero que estaba en el piso, pero ese fue un gran error ya que Lincoln le daría un golpe en la cara, haría que se estrellara contra un árbol y le caerían varias ramas en la cabeza y caería noqueado. Eso haría que solo quedaran 4, Lincoln se abalanzaría contra los 4. Lo que no contó era que recibiría un golpe en el estómago y una patada en la cara y sería tomado de la cabeza y estrellado contra el suelo, donde ya estando en el suelo le darían patadas en la cara y el estómago. Lincoln rodaría y esquivaría una patada. Lincoln, después de recomponerse, se puso en guardia y esperaría que lo atacaran. Lincoln, al ver que uno de ellos se abalanzó contra él y le intentó dar un golpe en la cara, Lincoln lo detendría con algo de dificultad, y le daría una barrida. Cuando ya estaba en el piso lo tomaría de la cara y lo estrellaría contra el piso y le dio una patada en el estómago. Cuando Lincoln terminó con él, los otros 3 se acercarían a él y lo rodearían. Lincoln, al verse acorralado, solo se cubrió. Esperando el ataque de los 3 se abalanzarían contra Lincoln y repetirían lo anterior, le darían un golpe en el estómago y una patada en la cara y sería tomado de la cara y estrellado contra el suelo y le darían patadas en todo el cuerpo, pero lo que nadie se esperaba pasó y que el equipo 4 llegaría donde estaba Lincoln. Y se abalanzarían contra los que quedaban, pero se preguntarán qué pasó con Carlitos. Vamos a ver qué pasó con Carlitos. Carlitos al correr unos minutos se cansaría, pero al detenerse los demás lo alcanzarían, acorralando a Carlitos. Carlitos, al saber poco de boxeo, se pondría en guardia y se abalanzaría contra los Dargon Hunter. Carlitos le daría un golpe con toda su fuerza al que estaba más cerca y después un gancho al hígado, lo que causaría que se desmayara. Pero recibiría un golpe en el estómago y un gancho. Cuando Carlitos se recompuso, le dio una barrida al que lo había golpeado y se subiría encima y lo empezaría a golpear. En lo que golpeaba al sujeto, otro lo tomó de la cara y lo empezó a arrastrarse en el suelo. Cuando lo terminó de arrastrar, lo azotó contra un árbol y lo remató con una patada en la cara, haciendo que Carlitos se desmayara, y los que quedaban de los Dragón Hunter regresaron a donde estaban sus compañeros. Cuando llegaron solo vieron a sus compañeros desmayados. Lincoln estaba algo herido, pero eso no le importó y fue a buscar a Carlitos con el resto de su equipo. Después de unos minutos de búsqueda lo encontraron desmayado. Lincoln: diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Fin del Cap 7. Bueno, les explicaré el por qué no había subido un video, pues tuve que trabajar tiempos extra para que me dieran esta semana libre para poder celebrar Nochebuena y Navidad con mi familia y mis amigos, y esa es la explicación del por qué no subí video. Saludos para Madiel de Jesús Rosa.